Estas palabras que escribo son pedacitos de la vida. No es una obra organizada con un tema consistente con la lógica. Creo que es un poco nostalgia por la juventud que pasé aquí, en Nuevo México. Me fui al norte de California a los 18 años de edad para estudiar. No pasaban días en los próximos 40 años que no pensaba de las montañas que nos rodeaban por todos lados y los llanos estacados, como le decían los viejos, que se extendían desde las montañas de sangre de Cristo hasta la infinidad. Esos años eran los más interesantes de mi vida. De 19 años me casé con una joven gringa, la JJ, que conocí en la Universidad de Highlands, donde asistí el primer año de universidad. Enseguida empecé a estudiar en la Universidad de California, en Berkeley, California. A la misma vez, me ingresé al movimiento chicano que se estaba armando durante los años de los 60. Mis estudios y el movimiento me hicieron ver el mundo con otros ojos. Me enseñaron a ver críticamente las razones por los problemas más profundos de vivir en el mundo capitalista. Me ha tocado la suerte de haber visitado a Cuba, que con sus hechos ha comprobado que el socialismo es posible y deseable. Voy a dedicar más palabras en esta obra para describir los éxitos de esta gente valiente. Un tema que corre por todas estas páginas es la cultura. Un país que tiene tradiciones, costumbres y dedicación para levantar el bienestar de la especie humana y la naturaleza merece ser defendida. Pero tenemos que admitir que hemos perdido valiosos aspectos de la cultura, especialmente el idioma. Tenemos que aprender cómo organizarnos para instigar cambios políticos y económicos para nuestra gente. Tenemos que aprender y hacer demandas de los políticos. Aquí en Nuevo México tenemos que batallar con la clase vendida que ha aceptado el papel de convencer al pueblo que las leyes que pasan tenemos que aprender. Aquí en Nuevo México tenemos que batallar con la clase vendida que ha aceptado el papel de convencer al pueblo que las leyes que pasan son justas y que al mismo tiempo que le besan el anillo al jefe de las compañías petroleras o las compañías mineras. Los mismos chicanos gobernadores y legisladores muestran máscaras de la cultura tradicional con otra de piel blanca y pelo rubio. There were expressions that I don't know, my dad used that I don't know. He would say, he was talking, huh? Uh-huh. And he was telling you, pay attention to this. This is what I'm telling you. And he would say, instead of saying, ahí lo verás, because I'm explaining it to you, he would say, ahí lo veraste tú. Ahí lo veraste tú. That's not even Spanish. That's the way my grandma would say it. Yeah, ahí lo veraste tú. Yeah. So all those little things, expressions and shit, that they used to have. Yeah. Mis primeros recuerdos de estar vivo era cuando tenía 4 años. El dormitorio, que era el mío y de mi hermano Alberto, estaba situado en la parte de la casa Flores que le pertenecía a mamá y estaba pegada
a la cocina de Estefanita Flores, la tía de mi madre. La casa grande, como se llegó a conocer, se había construido por mi bisabuelo Manuel Flores y sus 4 hermanos que recibieron la propiedad del gobierno federal por su participación en la batalla de Glorieta, cerca de Santa Fe, en 1861. El ejército del sur, los Confederates que venían desde Texas y Luisiana, con el propósito de cruzar la línea controlada por el ejército del norte, recoger las armas que habían escondido. El plan era capturar las minas de oro del estado de Colorado y supuestamente reclutar 15,000 mineros que eran simpatizantes de la ideología de la esclavitud. Bisabuelo Manuel y sus 4 hermanos que conocían ese terreno cerca de su terreno natal de La Cuesta, Nuevo México, le dieron la responsabilidad de atacar las líneas de provisiones del ejército sureño. Conocían todos los valles y las quebradas entre las mesetas que eran parte del cañón del Apache, donde los fusiles cantaban por 4 días. Cuando se levantó el humo, los norteños habían triunfado. Las provisiones que traían los sureños quedaron en ceniza junto con el ganado y los carros de caballo. En sus cartas y en su diario que escribió Manuel Flores, enumeró todo lo que habían destruido, inclusivamente los rebeldes del ejército del sur que habían muerto. La batalla fue feroz y el ejército del sur se rindió, entregando las armas, y los victoriosos los marcharon a la frontera de Texas. Al cumplir la primera etapa, recibieron título de la propiedad en 1862. Después se dedicaron a construir 3 cuartos para cada hermano. Los 4 hermanos, apoyados por primos y amigos, cortaron pinos que crecían en las colinas cerca de la casa grande. The next 3 or 4 years, they made 30,000 adobes. And then I said, how did they put them up? How did they put these vigas up? You know how they did it? Ladders. The 2 guys over here would put it up on the ladder, on one of the rungs of the ladder. You know, they go over there and put 2 over here. Then they grab this one, and they get 2 more ladders, grab this one, put it up until they got to the top. And then they lay them on top of the, ¿cómo se llama? That beam that goes on the top, no? Yeah. The top. Yeah. Nail it down, and go get another one. And boom, then they'd go with ladders. Until they put it all, rung after rung, until they put them all up. So there's 96 vigas in this house, total. Wow. But it was a flat roof house. Yeah. La Virgen. Yeah. You gotta have a Virgen in the house. So, because Nana would take me to church in the Mes de Maria, and we'd have to say the rosary. So when we were building this house, we have to do a nicho for La Virgen Maria. Good thinking. Encadenado. Nunca aprendí a hacer buenas decisiones.
Nunca aprendí cómo luchar por mis derechos, pero sí aprendí a callar la boca cuando no estaba de acuerdo con el patrón. Nunca aprendí cómo hablar abiertamente con el prójimo. Nunca aprendí a comunicarme con mi pareja, pero sí aprendí a repetir mentiras, chismes y rumores. Y también aprendí a exagerar talentos que no tengo. No aprendí a llorar y por eso llevo el corazón pesado. Nunca aprendí a enseñarles a mis hijos cómo trabajar, tampoco cómo estudiar, ni cómo apreciar nuestra cultura, ni cómo ver el mundo verdadero. Aprendí a gozar de las fiestas, cómo comer la comida lujosa, cómo dormir en camas ajenas y de cómo apreciar el dinero más que nada. No aprendí cómo apreciar otras culturas, la naturaleza o diversos puntos de vista sin verlos como enemigos. Voy a tener que aprender cómo pasar el resto de la vida que me queda solo. El tiempo es la carretera implacable donde camina la teoría de finalidad. No sabemos cuándo empezó el tiempo, tampoco sabemos cuándo terminará o si aún jamás terminará. Frecuentemente aceleramos nuestro propio fallecimiento a través de guerras, los golpes contra la madre tierra, la pobreza, deseos sin límite, indiferencia, intereses económicos y malas calculaciones personales. El misterio del tiempo nos ha hecho tomar medidas insensatas como inventar la religión, justificar superioridad, crear fatalismo y atribuirnos cualidades supernaturales. Sin embargo, el tiempo sigue su propia trayectoria, ignorando todas las explicaciones mitológicas. They lived through the era of Vicente Silva. And Nana told me about him. He said that at night you did not dare go anywhere past the corner over here into downtown because a member of the Silva gang, or 2 or 3 of them, could accost you, rob you, even kill you. Yeah. And they were rustlers. They robbed stagecoaches. They were murderers. They were settled the scores. They were land grabbers. They were all armed. Yeah. And Vicente Silva not only murdered his wife, but he also murdered her brother. I didn't know that. He murdered him first, and she knew about it. And still she would not tell on him. Right. Until one day. Until one day after he had murdered her, one of his men saw him take out a bundle of money from his wallet and count it on the counter there at the cantina. Wow. At the what was it called then? It was not called the Palms Ballroom. It was called had a Spanish name. I have it written down someplace. And they said, and then he had just murdered his wife, and he had wrapped her up in a rug
and they were going to go out and dump her in one of these arroyos out of town, and then throw some dirt, one of the embankments, over her. And so they were pissed off because, one, she was a beloved person to them. She used to feed them and do all kinds of stuff. Yes. Okay. That's a wild card. And then but he said, that he was afraid that she was going to. This is months after she had killed his brother, and had killed somebody else that they knew, everybody knew, that she was going to tell on him. So then he murdered her, and on the way out of town, there were 3 or 4 that accompanied him. And when they got close to the place, the guy behind him put his gun on the back of his head and pulled the trigger and killed him there. And then they had some gunny sacks and stuff. They wrapped them both in there and threw them into the gully and had it with a shovel and threw dirt on top of the embankment, from the embankment. That guy shoot him. Because they had seen him take all, they took his wallet after he was dead, and they split the money between them. But it was a dual thing. So they liked her, and they said that was pretty cruel of him. Yeah, they liked her. And they liked her. And they said, well, we could, if we robbed him, he would come back with the rest of his guys and get us, right? So they said, no, we're just going to eliminate him. Okay. Well, see, what happened was a couple of his members of his gang were also members of the Las Vegas police force. And so the gang members came back, and now there was no more leader. Right. That's what I mean. So he's the guy the glue that kept everybody together, no? And so somebody blabbed about it, and one of the men that was with him, and the police went out there. Hilario's grandfather was a sheriff, and he went out there, found the bodies, and then, so that proved that these guys were on the up and up. So then they began to arrest this and this and this and this. A lot of them just left town. And that kind of stopped the threat of the Vicente Silva, who openly had the gang. And he called himself the Association of Western Outlaws. And they would have regular meetings at the Palms Ballroom. He was the chairman of the board. So a lot of outlaws were part of that. There were about 40 outlaws. He had about 40 outlaws who were part of the gang. Well, they must have been pretty pissed off that he got shot, don't you think? Well, then a lot more lawmen came in to oversee this, and under the direction of Romero, Sheriff Romero. So then after that, Nana told me about, and Mom also told me about the. ¿Quién llegó? Hey, is that you? No, it's me. It's him. Emilio. My brother Jimmy. What happened? Well, when he was about a little guy, Yeah. he always wanted to follow us because we were bigger guys, and we went down to play baseball and stuff like that. He always wanted to go with us. Yeah. So he was. Then we had to. I had a little brother like that too. Then we had to take care of him, and figure out where he was and all that, and then cause sometimes we couldn't find him porque andaba con nosotros. So he was a pain in the ass to take care of. Yeah. So then we said, let's just tie him to the tree over there by Nanes. Gotcha. And I don't know why she never heard him. He was crying and all that when we left. And we thought, well, he's crying, Nana will come out and let him loose. She was in the house busy doing shit. No? So then
We tied him up and we ran off to play baseball and shit, no? And then we got back about 4 o'clock, and there he was. We left about 10 or so, 10:30, 11, por ahí. And so we didn't come back till about 4 o'clock. So then, by that time, Nana had discovered him, and she didn't know how to take the knot. So we took the knots off, and there he was. And then, when ustedes lo amarraron, aquí, ya verán, cuando llega tu papá, le voy a decir a tu papá. Y we say, oh shit, no? So, my dad comes in about 6 o'clock, 6:30, and Nane, ¿sabes qué hicieron estos bribones? ¿Qué? Y el Jimmy era el consentido de papá. Ya tú te acuerdas. Yeah. ¿No? Y le dijo, lo amarraron del árbol y ahí se quedó todo el día. My dad's eyes went like, you tied him to a tree and he was there all day long? And where did you go? We went out to play baseball. Oh yeah, you left your brother here? He was, yeah, but he was in the shade. Anyway, del árbol, no? Yeah. And so Dad told us to get in the house. We got in the house and sit on the stairs de la cocina de la Nane. We were like this. Oh shit, busted, no? But we were trying to act remorseful, but which was, we had to put on the old acting game. He then brought Jimmy in, and he went in with Dad de la mano, el cabroncito lambe, entró con Dad de la mano, con, you know, his little genios que tenía. Yeah. So then, Dad came in, se quitó la faja, and like this, and then he picked Albert up by del cuello, le dio unos 2 chingazos, pow, pow. I said, oh shit. So when that happened, I said, shit, I better do something. I started to cry. You know, I'm sorry, Daddy. He grabbed me, me dio un uno. So he hit Albert twice, or maybe 3 times. And he only hit me once because I was already showing remorse. Yeah. You know? Yeah, right. But he gave me a good trancazo. And then go to your room and stay there. And they didn't let me come out for supper. And then after that, we came out. You two, come here. And my dad hardly ever hit us. Hardly ever. No? Maybe he hit me 6 times in my whole life. Yeah. So that was one of them, because we tied up his favorite. Francisco Maestas, a.k.a. Franque, his Spanglish name, and Chorro forever after, a nickname that I won't get into today. He was not a saint or a sinner, as he explained to his friends at around 13 or 14 years of age. Sin is an invention to keep us under control, he told us with an air of authority. To this day, at 86, I am an ardent follower of that advice. He also told us at about age 16 that, quote, life is a banquet and most poor suckers are starving to death. Who knew where he got these words of advice? He would come out of nowhere. As a teenager, he fell in love with every pretty girl walking down the street, and if they said hi, he would announce, "She loves me." Once, at about age 17, he fell in love with a beautiful young stripper who
who worked at Joe's Ringside Inn in Las Vegas, New Mexico. We all met while walking down Bridge Street, and when we went to the club, she gave him a transparent veil that she wore in one of her performances. So Francisco Franque recruited me to help him hang it up over his bed. While he was tending bar at Epi's in Albuquerque, I came to see him one year when I was on vacation. On a weekend night, a mariachi band came into the club, and before I knew it, he was standing in front of the band with a microphone in his hand. Is he going to sing? I asked myself. I never knew he could carry a tune. But there he was, poised like a professional mariachi, and he belted out a song called Llegó Borracho el Borracho. The drunkard has arrived drunk. After a rousing applause, he went back to work. I could go on, since he was my best friend, and we went through the first 18 years of our lives together. So I just want to claim tonight some credit for his recognition as a sports writer. In high school, Franque volunteered to report on the town high school sports scene. My excellent elementary school education had prepared me in the areas of reading and writing, but Franque had attended public school, and his knowledge of conjunctions and adverbs and compound and complex sentences was limited, not to mention his spelling. So I became his editor. His description of the game's action was impeccable, but his grammar needed help. After all those years, why should he get all the credit? So here tonight I am petitioning this organization to include my name to be placed right next to Frank's, even if it's with an asterisk. Well, Frankie, as his sister Mariana called him, I hope to see you again, if only in my dreams. A song of that era. Nice. Francisco Maestas era maestro de hacer impresiones. Tenía un talento inherente para la travesura. Todo lo que pasaba en la vida diaria tenía un elemento de explotación que parecía solo él podía descifrar. No es que buscaba la controversia, pero lo seguía como un perro fiel. Su casa quedaba al otro lado de la acequia por la calle Bernal, como a 3 cuadras de la casa de mi abuela Anita Moya, en la calle South Pacific. Nos conocimos un día que yo estaba sentado en los escalones de la panadería de mi abuela. Teníamos unos 8 o 9 años de edad y pronto supimos que a los dos nos gustaba el béisbol. Diario lo acompañaba yo las 3 cuadras hasta la escuela pública del sur. Estaba escrito y ahí es donde conocí muchos de los peloteros que amaban el béisbol como nosotros. Todos los chavalos que asistían sur eran conocidos porque inevitablemente todos entraban a la panadería para comprar bolillos de canela, empanadas de carne dulce, bizcochitos de anís o una torta de pan del campo. Una torta redonda que se podía separar por el medio para acomodar la mantequilla o la margarine.
Entre la bola de chavalos había unos cuantos matones que les gustaba tirar chingazos. Nadie se atrevía a lastimarme a mí porque mi padre los conocía a ellos y a sus familias. A veces cuando una lumbre se quería prender, Francisco intervenía con: «Órale, vatos, aquí no hay pedo». Mi abuela, mi papá y Francisco eran mis guardaespaldas que tenían poderes especiales. Un cuento que me relató el Chorro fue la vez cuando llegó el boxeador Muhammad Ali, el campeón pesado del mundo, para participar en una función de la comunidad afroamericana en Albuquerque. Lo asignaron a una entrevista en el hotel donde se estaba quedando Muhammad Ali. El Chorro deseaba hablar con el campeón, pero no del boxeo. Quería saber sus motivos de oposición a la guerra de Vietnam, de por qué se había convertido a la religión musulmana y del racismo del país, de sus opiniones de la supuesta democracia de los Estados Unidos y varios otros temas. Cuando llegó al hotel, Ali lo recibió muy cordialmente y lo acomodó en un sofá de una sala de recibo e inmediatamente el Chorro empezó con sus temas políticos. Después de poco, le preguntó a Ali si iba esta conversación. Después de poco, le preguntó Ali a Chorro si la conversación se iba a publicar en el periódico. ¿Y por qué preguntas eso?, le dijo Chorro. La contestación fue directa y fuerte. Le indicó que él nunca hablaba de política con los periodistas de deportes porque muchos de ellos reportaban que el campeón tenía ideas racistas contra el sistema y que tenía simpatía por los vietnamitas. «Ningún vietnamita me ha llamado nigger», le contestó Ali. El Chorro le propuso que toda la conversación sería confidencial entre los dos y nada más. Luego el Chorro cerró su cuaderno y su pluma y se dedicaron a la plática entre hombres de color, un chicano y un negro. Discutieron las más profundas ideas y manifestaciones del racismo, del imperialismo yanqui y las relaciones del campeón con el mundo de Islam. Hablaron por horas y tomaron agua y jugo toda la noche hasta que llegaron a la medianoche. El Chorro salió del encuentro con otra perspectiva de cómo trataban a la gente de color en la gran democracia. Esa misma noche escribió una pieza fictuosa de la plática. Esa conversación que tuvo con Ali fue compartida privadamente solo con amigos y familia. Cuando pensé en escribir esta obra, no tenía ni menor idea de qué sería el tema de esta biografía.
Esto se lo relaté a un amigo que había escrito varios libros. Y al oír mi dilema, inmediatamente me dio este consejo. Cuando se escribe una autobiografía, todo se vale. Acuérdate que estás escribiendo de todo lo que te ha hecho a ti. Cómo eres ahora es una mezcla compuesta de tus experiencias, pensamientos y sentidos. Es una red con hilos de familia, misterios, bastante ignorancia, autodecepción, historia, cultura, esperanzas, depresión y alegría, éxitos y fracasos, en fin, todo lo que se enfrenta durante un corto tiempo que es una vida. Este consejo me dio permiso para irme por los 4 vientos. Esta escritura llegará a ser un batido que lleva helado, fresas, piña, cebolla, ajo, papas, chile, frijoles, tortillas y más. Todo va saliendo como un chimisturre de mi tía Estefanita. La cultura ha sido uno de las víctimas de las invasiones armadas y políticas de los yanquis. Nosotros, los mexicanos de este lado de la frontera, tenemos que admitir que hemos perdido valiosos aspectos de la cultura, especialmente el idioma. Los invasores han reclutado a mexicanos a los deseos y necesidades del imperialismo. Es una estrategia bien conocida en la historia de los países europeos que aspiran a ser imperios. Aprendieron de los maestros ingleses que para mejor controlar un pueblo ya vencido por armas de guerra, había que invitar a una capa de los conquistados a participar en la gobernación del territorio para captar a la gente y dar la impresión que la invasión de veras no era una invasión. Los vendidos recibieron y reciben elogios, reconocimiento de ser personajes importantes, sueldos y privilegios para su círculo de familia y amigos. Se esconden ingeniosamente detrás de la máscara de la cultura. Los estados del suroeste, que son los más grandes y ricos del país, también han sufrido la misma enfermedad. Okay, so that's